Esta noche me da mucho gusto saludar a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, agradeciendo desde luego su participación en esta charla en vivo en el programa. Lorenzo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Guillermo, un gusto de saludarte, estar contigo, tu auditorio. Felicidades por tu espacio, gracias. Muchas gracias, Lorenzo, bienvenido. Estamos enfrentando ya, porque el proceso electoral ya está corriendo, la elección más grande en la historia de México, lo has referido muchas veces. Se renueva la Cámara de Diputados, 500 curules, 15 gubernaturas, congresos locales, alcaldías, muchos puestos de elección popular. Y esta elección se da en medio de la pandemia. Y quiero que me des tu comentario acerca de este tema en primer lugar. Bueno, la elección va a ser, como decimos, la más grande de la historia, como lo acabas de mencionar, por dos razones, Guillermo. La primera, por la cantidad de potenciales electores que estaremos convocados. Vamos a ser alrededor de 93 millones, las cifras, el corte todavía tendrá que llegar el próximo mes, pero alrededor de 93 millones de potenciales electores, con todo lo que ello implica. Un número de casillas muy importante, un mayor número de ciudadanas y ciudadanos que tienen que fungir como funcionarios de casilla, que hemos insaculado y estamos visitando en sus domicilios. Para darnos una idea en términos de comparación, estamos hablando de 3,5 millones más de quienes pudimos votar en el 2018. También es la más grande por el número de cargos, lo mencionabas también en disputa. Más de 20,000 cargos en disputa, alrededor de 20,500 cargos de disputa, que son casi 3,000 más de los que estuvieron en juego en el 2018. Y además es la más compleja de nuestra historia precisamente por el tema de la pandemia. Lamentablemente, y esto hay que asumirlo con toda objetividad, no se trata de cosas de buenos deseos, las elecciones el próximo 6 de junio se van a llevar a cabo en medio de la pandemia. Pero afortunadamente, Guillermo, hay muchas experiencias internacionales que hemos estado dando seguimiento de manera muy puntual. Hicimos elecciones, recordarás, en Coahuila e Hidalgo, y allí establecimos una serie de buenas prácticas, de protocolos que resultaron muy eficaces. Hay un dato que vale la pena dejar en la mesa, Guillermo. Las elecciones de Coahuila y de Hidalgo no alteraron la curva de contagios en esas entidades. Es decir, se pudieron realizar en condiciones sanitarias adecuadas sin que se convirtieran en espacios, en focos de contagio. Y eso es lo que estaremos instrumentando de cara al 6 de junio próximo. Una fecha que lamentablemente no se puede mover, porque el 1 de septiembre tiene que estar instalada la Cámara de Diputados y hay una serie de actividades después de la elección que resultan indispensables realizar: la fiscalización, la asignación de legisladores plurinominales, etcétera, con lo cual la fecha no se podrá mover. Me gusta a mí decir que nuestro plan B para las elecciones es el plan A, es decir, realizarlas el 6 de junio, pero con un montón de medidas de protección para hacer de las casillas no solamente espacios libres para que la gente vote con autonomía, sin coacciones, sino también libres del virus de COVID-19. Eso deseamos todos, deseamos que haya campañas lo suficientemente atractivas, pacíficas para la población. Serán diferentes las campañas debido a la pandemia. Y me resulta importante preguntarte, en el clima político que estamos viviendo, ¿cómo te imaginas que será la elección? Hay una polarización en el país, no es un secreto para nadie. Ha habido sus rozones entre el INE y el presidente por el tema de la mañanera. El tribunal le enmendó la plana al INE. El presidente es muy dado a opinar en la mañanera acerca de temas políticos. Y el tema político de hoy es la elección. ¿Qué esperas que suceda? Mira, Guillermo, yo retomando un punto que mencionabas que creo que es importante compartir con el auditorio. En efecto, vamos a empezar el próximo 4 de abril las campañas federales de diputaciones. Hay muchas campañas locales que se van a llevar a cabo, que ya algunas ya arrancaron. 5 campañas de gobernador arrancaron el viernes, el sábado pasado, en fin. Pero yo espero que esas campañas sean campañas en donde prive la responsabilidad. Nosotros vamos a tanto política como sanitaria, nosotros vamos a emitir en unas semanas más, Guillermo, una serie de recomendaciones para que los partidos y sus candidatas y candidatos se ajusten o cumplan con ciertas medidas sanitarias durante las campañas. Es muy probable que tengamos campañas distintas, como decías, campañas más centradas en redes sociales, en otros medios alternativos de comunicación, que no tanto en la reunión física de simpatizantes. Sin embargo, se trata de recomendaciones y apelamos a que pues se cumplan, se asuma la responsabilidad. De otra manera, pues ustedes, los medios,
los propios partidos políticos evidenciarán quién es responsable y quién no en esta materia, y por lo tanto tendremos como ciudadanas y ciudadanos más elementos para poder votar. Dato adicional, el día de la elección tendremos una serie de protocolos sanitarios para las casillas, Guillermo, en donde, entre otras cosas, se obligará a todas las personas a que cuando entren a las casillas porten el cubrebocas. Si no llevan uno, se los proveeremos desde el INE, pero dentro del cubrebocas, dentro de la casilla tendrá que ser una zona de cubrebocas obligatorio. Dicho eso, está la otra dimensión que mencionabas, la dimensión estrictamente política. Estamos viendo en efecto unos tiempos de polarización muy intensos, y lo digo con preocupación. La polarización no es que sea algo ajeno a la política. De hecho, me atrevo a decir que las campañas mismas son los espacios en donde la confrontación se plantea, se permite, se expone de cara a la ciudadanía. Son esos espacios institucionales para que esa polarización se canalice. Sin embargo, estamos viendo que la polarización política hoy está siendo aderezada con un componente muy peligroso de intolerancia, que es un valor profundamente antidemocrático. Con esta mezcolanza entre polarización e intolerancia, el adversario no se ve como alguien que está legitimado, al que se le reconoce el legítimo derecho de contender, a pesar de nuestras diferencias, sino más bien como un enemigo al que hay que combatir o erradicar. Y eso genera un ambiente muy delicado por lo siguiente. El 7 de junio, el día después, todos los problemas, los grandes problemas nacionales, la pobreza incrementada por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y, por supuesto, el problema de la pandemia van a seguir ahí. Y si esa polarización, digámoslo así, fractura la convivencia política, pues nos vamos a ver con problemas para enfrentar esos desafíos que son problemas que nos aquejan a todos y que deberíamos enfrentar de una manera mucho más homogénea. Por lo que decías de las disputas con el presidente, mira, me gustaría comentar esto. El INE no se pelea con nadie, el INE aplica la ley. Y cuando alguien no cumple con la ley, pues lo evidenciamos, lo sancionamos, así lo determinamos. Quien no está de acuerdo puede ir ante el tribunal, pero el INE no tiene ninguna rencilla. Creo que eso es algo que hay quien quiere, que está queriéndose construir. La historia de que el INE tiene filias, que tiene fobias, que está decantado hacia una parte, y eso es una mentira. Me parece que es el típico intento de justificar una historia para poder eventualmente utilizarla el día después. Acuérdate que en México, lamentablemente, se suele, como decía Eduardo Galeano del árbitro en el fútbol, asumir que quien gana a pesar del árbitro y quien pierde por culpa del árbitro. Yo creo que son tiempos de mucha más madurez. Por lo pronto el INE, como se dice coloquialmente, no se engancha con nadie, hace su tarea con absoluta imparcialidad y colocándose por encima de los actores políticos, Guillermo. Déjame preguntarte, tengo dos preguntas más que hacerte. Una tiene que ver con el uso de la vacunación o con el uso de los programas sociales para llevar agua al molino electoral de alguien, de algún interesado. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Bueno, eso está prohibido por la ley, por la propia Constitución. La Constitución establece con todas las letras que los programas sociales no se suspenden durante las campañas electorales. No podría ocurrir esto porque hay muchas personas que viven, que dependen para su subsistencia de los programas sociales, pero sí se suspende toda propaganda gubernamental relacionada con ellos. El propósito es claro, que no se lucre políticamente con los programas sociales. De hecho, hay un delito hoy grave al que merece prisión preventiva, que es justamente el uso de recursos públicos con fines político-electorales. La propia Constitución lo prohíbe en el artículo 134 al establecer que todos los funcionarios públicos, federales y locales, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales, están obligados por el principio de imparcialidad. Esto quiere decir que no pueden utilizar los recursos que tienen a su disposición para poder, la estructura que depende de ellos, para beneficiar a algún actor político. Por eso es importantísimo que estemos nosotros atentos. La Constitución sigue allí. El Tribunal Electoral resolvió un diferendo a propósito de una denuncia concreta en contra del presidente de la República. Pero las reglas de imparcialidad que obligan a todos los funcionarios públicos del país siguen vigentes, y el Instituto Nacional Electoral estará vigilante de que se cumplan esas reglas. Por lo que hace a los programas sociales, estamos a la espera, no nos han entregado todavía la Secretaría de Bienestar Federal, de todos los padrones de beneficiarios, de todos los programas sociales, de los planes de entrega de los beneficios, para que nosotros tengamos conocimiento de ellos y podamos eventualmente vigilar
que no se están utilizando con fines políticos. Lo mismo pasa con la vacuna. Hace unos días el INE señaló que había una irregularidad en quienes estaban tomando fotografías a la credencial para votar, que sirve como mecanismo de identidad, es legítimo que se pida para identificarse, no así para fotografiar los datos contenidos en la misma. Entonces estamos muy atentos, Guillermo. Son momentos de mucha responsabilidad de parte de los actores políticos, pero sobre todo de mucha vigilancia de parte de las autoridades electorales, ¿no? Una última pregunta, muy breve. ¿Percibes algún acoso hacia el INE? Lo pregunto en función de todo lo que se dice que está pasando en torno a los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral. Mira, Guillermo, los organismos constitucionales autónomos siempre han sido y siguen siendo incómodos para el ejercicio del poder. Somos todos órganos que tenemos facultades que en su momento estaban en el Ejecutivo y que ahora ejercemos precisamente para cumplir aquella máxima democrática de los checks and balances, de los pesos, de los controles y equilibrios. Entonces, pues siempre han sido órganos incómodos, es nuestra naturaleza. Eso no implica que nosotros estemos confrontados con algún poder o que tengamos alguna filia o alguna fobia con algún partido político, algún gobernante, de ninguna manera. Pero, pues digamos que los órganos electorales siempre estamos sometidos a presiones. Lo hemos estado, sigue ocurriendo, tal vez esas presiones no son deseables. No sabría si llamarlo acoso, la verdad sería entrar en ese juego de dimes y diretes de los actores políticos. Lo que sí te digo es que pues, nuestra función es ser impermeables a esas presiones. Finalmente, como suele decirse, presiones hay y siempre va a haber. El problema es que no haya presionados, que no haya quien se deje presionar. Y en ese sentido somos, como órgano constitucional autónomo en el INE, muy celosos de nuestra autonomía, la ejercemos cotidianamente, la autonomía se ejerce todos los días, pero sin entrar en confrontación con ningún actor político, porque si lo hiciéramos caeríamos en la provocación de descolocarnos de nuestro rol como árbitro. Es decir, nosotros estamos por encima de los partidos políticos y no nos toca aplicar la ley, le pese a quien le pese. Te agradezco mucho, Lorenzo Córdoba, tu presencia en el programa. Esto apenas empieza, vienen semanas y meses intensos. Seguramente habrá la oportunidad de charlar en otros momentos. Por lo pronto te aprecio mucho tu presencia en el programa. Ni me digas, me da muchísimo gusto haber estado contigo, con tu auditorio, y muchas felicidades por este espacio, Guillermo. Muchas gracias, te lo aprecio mucho. Hasta pronto, Lorenzo. Adiós. Hasta luego, es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Hoy estamos preguntando, ¿López-Gatell justifica su salida a la calle al señalar que es altamente contagiante? Mientras en redes sociales